Hola mis amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy Máximo Parra de tu canal Dios es Bueno, llevándote las predicaciones cristianas para reflexionar. Mira, la salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. ¿Qué es la salvación? La salvación es la liberación de un peligro o de un sufrimiento. Cristo nos vino a salvar. Ahora, ¿por qué Cristo nos vino a salvar? Cristo nos vino a salvar porque tú y yo somos pecadores. El mundo es pecador. Y porque somos pecadores, entonces la ira de Dios está en contra de nosotros. La ira de Dios está en contra de nosotros. Todos hemos pecado. La Biblia dice en Romanos: por cuanto todos pecaron, entonces están destituidos de la gloria de Dios. Dios no puede permitir que el pecado y la maldad queden impunes, puesto que Dios es eterno e infinito también, y pues que todo pecado en última instancia es contra Dios. Solo un castigo eterno e infinito es suficiente para Dios. Dios castiga el pecado. Dios es juez y por tanto Él tiene que cantar sentencia contra el pecado. Y cuando Él canta sentencia contra el pecado, el juicio que Él canta es eterno. La sentencia que Él canta es eterna. El castigo que Él canta o dicta es eterno también. En el Salmo capítulo 51, verso 4 dice: contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. O sea, que Dios, señores, canta sentencia, dicta sentencia, y su sentencia es totalmente justa. Hemos dicho, la salvación es la liberación de un peligro o de un sufrimiento. Y para eso Jesús vino, para liberarnos, para regalarnos la salvación. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios en forma humana. Y Él nos ama y nos vino a salvar de esa condenación, de la sentencia que está en contra tuya y en contra mía. La Biblia dice en Juan capítulo 1 verso 1, dice así: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En el verso 14 de San Juan capítulo 1 verso 14, donde estamos, pero esta vez en el 14 dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, que Jesús es Dios en forma humana. Y por cuanto nosotros teníamos ese juicio pendiente, por cuanto nosotros estamos excluidos de la gloria de Dios, y digo estábamos, aquellos que han ya aceptado a Cristo como Salvador, pero si tú no le has aceptado, todavía tú está todavía con ese juicio de Dios pendiente. Entonces, para esto vino Cristo, que es Dios en forma humana. Él vino en carne. Él vino como un niño, pero se hizo grande, se hizo hombre, para pagar lo que tú y yo teníamos que pagar. Ahora, Jesús, siendo Dios, vino al mundo como un ser humano real. Escucha bien. Jesús vino como un ser humano real, porque Él nos ama. Porque nosotros estamos sentenciados a la condenación eterna. Entonces Jesús, siendo Dios, vino al mundo como un ser humano real,
vino a salvarnos de todos nuestros pecados. En 1 de Juan capítulo 4 verso 2 dice: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Señores, Jesús vino con un cuerpo para pagar en ese cuerpo lo que tú no podías pagar, lo que yo no podía pagar. Puesto que hemos pecado contra un Dios infinito, hay solamente dos opciones. La primera es: una persona finita, o sea nosotros, debe pagar por nuestros pecados por una cantidad de tiempo infinita. Recuerda, Dios es infinito, Dios es perfecto, Dios es infinitamente santo. Entonces nosotros somos finitos, no somos perfectos, y el juicio que hay en contra de nosotros es infinito. Entonces necesitamos una persona que sea santo, que sea infinito y que no sea pecador, o sea, que se iguale a Dios. Pero tú no eres esa persona, yo no soy esa persona, y en el mundo de los seres humanos no hay esa persona excepto Cristo que vino. La segunda opción es una persona infinita, este es Jesús, que deba pagar por nuestro pecado una sola vez. No hay otra opción. Jesús nos salva muriendo en nuestro lugar. En la persona de Jesucristo, Dios se sacrificó a sí mismo por nosotros, pagando el castigo eterno e infinito que solo Él podía pagar. Por eso nos dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5 verso 21: el que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios trató o lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. O sea, que Cristo vino a este mundo sin pecado, sin maldad. Nació de una virgen, la Virgen María, ya lo sabe, ¿verdad que sí? Nació de esa jovencita. Dios utilizó ese vientre para traer a su hijo aquí en este mundo, para él sin pecado poder pagar lo que yo no podía pagar, poder regalarle al mundo la salvación. Por eso en 1 Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2 dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por lo de todo el mundo. ¿Te das cuenta? Cristo, Él es el sacrificio por nuestros pecados. Amigo, no hay razón para seguir así, para tú perderte. No hay razón para que tú te pierdas. Cristo murió. La salvación está en Cristo. ¿Por qué la salvación está en Cristo? Porque Él murió y Él resucitó. Porque hay, señores, un juicio eterno que pende sobre ti, que pende sobre mí. Entonces Cristo vino a crear la salvación para que hoy tú pudieras ser salvo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Eso lo dice en 1 Juan capítulo 2 verso 2. Jesús salva a todos los que reciben su regalo de salvación. Jesús salva a todos aquellos que confían total y únicamente en su sacrificio como el pago por el pecado. En Juan capítulo 1 verso 12 dice así: mas a cuanto le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Escucha bien: a los que le recibieron. Si recibes a Cristo, entonces ese juicio que hay sobre ti ya no estará sobre ti. Hemos ofendido a Dios de una forma infinita. ¿Por qué? Porque Él es infinito. Y quizás tú dirás: wow, pero yo no he ofendido a Dios. Quizás muchos lo han ofendido, pero yo no he ofendido a Dios. ¿Has mentido alguna vez? ¿Has dicho alguna mentira? Entonces has ofendido a Dios. Porque en la santa ley de Dios dice: no mentirás, no hurtarás, también dice.
Dice, no cometerás adulterio. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros, yo, tú, el mundo entero ha pecado. Hemos ofendido a Dios, a un Dios infinito. Y sus juicios son justos y verdaderos. Y Él, sobre ese pecado, cuando Él canta justicia o declara justicia, es una justicia eterna. Es un castigo eterno. Pero entonces Cristo viene a pagar lo que tú no puedes pagar, lo que yo no puedo pagar como ser humano. Bendito sea Cristo, bendito el Señor, porque Él me da salvación y vida eterna. Síguenos aquí en este canal, Dios es bueno. Sugiérele este mensaje de salvación a una persona que la necesite, a un amigo tuyo que necesite este mensaje de salvación. Llévaselo, compártelo ahí en el switch donde dice comparte, compárteselo a alguien. Y ayúdanos también con un like para que este mensaje se siga difundiendo por toda la red. Así que ya tú sabes, nos veremos en el próximo video. Dios te bendiga. Bye bye.